Lleida tiene una cultura rica debido al paso de muchos pueblos que se refleja en la moderna ciudad que es hoy. El primero fue los ilerguetas, de origen íbero, un pueblo del siglo VI a.C., que se defendió de los cartagineses y romanos. Una vez vencidos, la ciudad pasa a llamarse Yerda en el año 205 después de Cristo, una ciudad fortificada con un puente de piedra que al final del siglo III fue invadida por bárbaros germánicos. Hacia los años 716-719, Lleida fue ocupada por los sarracenos. Después, en 1149, la ciudad se rinde a las tropas de Ramón Berenguer IV. Desde 1382, el gobierno de la ciudad se instala en el antiguo palacio románico civil La Paeria. El siglo XV supuso un periodo de proliferación de grandes obras arquitectónicas. Los 2 siglos siguientes se agravan por guerras y enfermedades, que culminaron con la Guerra de los Segadors, 1640-1652. En 1714 Lleida perdió las libertades, el régimen foral de la Paeria y la universidad. La Seu Vella se convierte en cuartel militar. En el siglo XVIII, la ciudad recupera su imagen y dimensión bajo el reinado de Carlos III. Se construye la catedral nueva y la ciudad coge una fisonomía urbanística acorde con su papel de provincia, capital de provincia. A principios del siglo XIX, Lleida sufre la invasión napoleónica. El ferrocarril llega a la ciudad en 1860 y en 1864 se inauguran los jardines de los Camps Elíseos. El comienzo del siglo XX supone la reafirmación del Estado catalán. La guerra civil destroza la ciudad. Actualmente Lleida tiene unos 140.000 habitantes. La Seu Vella. La antigua catedral, la imagen de la ciudad, es el estandarte de la arquitectura catalana del siglo XIII, conocida también como el Castillo de Lleida. Esta singular catedral fue construida en un cerro desde donde se divisa gran parte de la comarca del Segria y la llanura de Lleida. Su construcción, iniciada en el año 1203, se prolongó durante más de 2 siglos hasta que en 1431 se finalizó el campanario. La Seu Vella se construyó en el lugar donde se alzaba una mezquita musulmana. La gran obra se inició con la construcción del templo, dedicado a Santa María, que presenta planta basilical de cruz latina de 3 naves y que fue consagrada al culto en el año 1278. El acceso a la Seu Vella se realiza a través de la canónica, nombre con el que se conoce al conjunto de edificios que acogía a los canónigos que constituían el capítulo de la catedral. Se fueron construyendo desde el siglo XII hasta el siglo XVI, de los cuales se han recuperado restos de la primitiva iglesia de Santa María la Antigua, diferentes capillas, la sede capitular, el archivo o decanía. En cuanto al claustro, data del siglo XIV. Es de planta rectangular y está situado en la parte occidental. Sus naves son de 5 tramos, con bóvedas ojivales y grandes ventanales con elegantes calados, que al ser un claustro abierto ofrecen fantásticas vistas. Desde el propio claustro se pueden acceder al campanario del siglo XV. Una escalera de caracol con 238 escalones salva los más de 600 metros de altura para llegar a la parte más alta de esta torre octogonal, que ofrece unas inmensas vistas panorámicas. Del interior de la iglesia impacta por su desnudez y por la majestuosidad de sus volúmenes. Destacan la escultura de las naves de gran influencia toscana, tolosana y provenzal, que supone una muestra de los diferentes talleres que trabajaron en la obra a lo largo del siglo XIII, así como se aprecian también restos de pintura mural que corresponden a época gótica. Su total carencia de ornamento se debe al periodo de 3 siglos en los que fue utilizada como cuartel militar e incluso campo de concentración, y sufrió toda clase de expolios y destrucción. Aún así, además de la convivencia de elementos románicos y góticos, conserva detalles de valor en sus capiteles, muros, capillas y fachadas. Después de la consagración del templo, en el último tercio del siglo XIII, la obra no se interrumpió y en el siglo XIV se finalizó el claustro. A la puerta de Canonia, actual acceso, se suman otras puertas de gran valor monumental, como la Anunciata, siglo XIII, la puerta de Fillols, siglo XIII-XIV, la de San Berenguer, siglo XII, la de los Apóstoles, siglo XV, y en la fachada principal o en las 3 puertas del claustro siglo XIII, que son claros exponentes del estilo de la Escuela de Lleida. Es una de las catedrales más impresionantes de España. Junto a la Seu Vella
En el punto más alto de la colina se alza esta fortificación construida sobre un castillo anterior de origen musulmán del siglo IX. La impronta de la historia quedó fuertemente grabada entre sus muros por acontecimientos históricos tan significativos como el refugio del último califa de Córdoba, el nacimiento de la corona de Aragón o la coronación de Jaime I el Conquistador. Al igual que la catedral antigua, a partir de mediados del siglo XVII fue convertido en cuartel militar durante más de 300 años, provocando la pérdida de parte de su estructura. Hoy en día acoge en su interior un centro de interpretación que repasa la historia y una terraza mirador. Los dos monumentos que acabamos de mencionar son parte del llamado Conjunto Monumental de Turó de la Seu Vella y están declarados bienes culturales de interés nacional. Dentro de esta figura hay que añadir un tercer elemento, la muralla construida entre los siglos XVII y XIX que delimita el perímetro de toda la parte alta de la colina. Esta estructura defensiva es una de las más importantes de Cataluña. El paseo completo por el recinto amurallado ofrece algunas de las mejores vistas que ver en Lleida, así como traspasar la Puerta del León, que te transporta a otra época. Palacio de la Paería. El Ayuntamiento de Lleida es mucho más que la sede del gobierno municipal. Este edificio, construido en el siglo XII, que presume de dos fachadas orientadas a sendas calles paralelas del casco histórico, es el mejor ejemplo de la arquitectura románica civil hilerdense. Su interior visitable custodia apreciadas muestras del pasado de la ciudad, como el retablo de la Virgen de los Paers, los restos de una antigua prisión y un archivo de documentos históricos como la Carta Pobla o una construcción del siglo XII. Castillo Templario de Gardení. Nos alejamos del centro histórico para descubrir otro de los monumentos más importantes de Lleida. Ubicado en lo alto de la colina Gardení, este conjunto monumental de carácter defensivo fue utilizado en el siglo XII por los templarios. Además de las murallas, el complejo conserva las edificaciones de la Torre del Homenaje y la iglesia. A través de diversas instancias y gracias a una exposición bastante acertada, podrás conocer los entresijos de una historia que guarda muchos secretos. Además, las propias murallas del castillo hacen las veces de mirador natural y ofrecen vistas espectaculares sobre la ciudad. La Catedral Nueva. El estallido de la Guerra de Sucesión Española convirtió en cuartel militar la hasta entonces catedral, desencadenando la desacralización de la Seu Vella. Esto generó la necesidad de construir un nuevo templo que cumpliera las funciones catedralicias, naciendo así la Catedral Nueva en la segunda mitad del siglo XVII. Luce una fachada de marcado estilo barroco clasicista y puedes entrar al interior donde las imágenes de la venerada Virgen de Montserrat y Verger de Blau son sus posesiones más destacadas. Ya que estás aquí, no pases de largo del antiguo Hospital de Santa María, justo enfrente de la Catedral Nueva. Actualmente es la sede del Instituto de Estudios Hilerdenses y acoge un espacio expositivo. Basta con admirar la fachada y entrar al palacio para hacerte una idea de la belleza e importancia de este edificio. Calle Mayor. Un paseo por el centro de la ciudad de Lleida no es uno de los cascos antiguos que dejan huella en el visitante, en parte debido a la destrucción del antiguo barrio gótico en el siglo XVII para la construcción de la fortaleza. Sin embargo, merece la pena pasear por el Carrer Mayor y calles aledañas para tomar el pulso al corazón de la ciudad. La Plaza de San Joan, la Plaza de la Paería o la Plaza de la Catedral son paradas obligadas en este camino. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.